Hoy quiero hablarles bajo el título de Regreso a la Luz. ¿Y por qué este título? Porque el plan y el propósito de Dios desde que fuimos creados es que usted y yo vivamos en luz, que podamos caminar viendo la voluntad de Dios. Y para ello quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 26. Y vamos a leer en una sola versión, aquí la que escogimos allí por el programa. Hechos capítulo 26, y voy a leer para ustedes del versículo 13 al 18. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Cuando nosotros leemos este pasaje, y si lo leemos en el capítulo completo, aquí hay un ambiente muy emocionante. Cuando usted lee toda la historia y el relato que trae el libro de los Hechos, que Lucas está registrando en este libro, y digo que hay un ambiente emocionante en este capítulo porque se percibe algo expectante y algo también paradójico. Y voy a comentarle un poco acerca de qué está pasando en el momento de este texto, donde aparece el apóstol Pablo haciendo una defensa porque lo han acusado. A Pablo lo han acusado los líderes judíos porque ellos percibían que Pablo contradecía su religión y sus tradiciones. Y es llevado ante el gobernador, que se llamaba en ese momento el gobernador Festo, y Festo lo escucha. Usted puede leer esto en los capítulos anteriores. Cuando Festo escucha a Pablo, no ve ningún delito porque eran asuntos de tipo religioso. Así que el gobernador necesita enviar un informe escrito ante el César porque Pablo, considerando injusta la acusación, apela al César. Pero antes de ser enviado al César, Festo tiene que hacer un informe por escrito y no sabe qué colocar allí porque no entiende acerca de las costumbres judías. Así que él prepara una audiencia e invita al rey Agripa, que era otro gobernante que sí conocía las costumbres judías y había escuchado acerca del judaísmo y de la religión de aquel momento. Así que Festo invita al rey Agripa, que era un descendiente de Herodes, pero conocedor de los judíos, para que escuche a Pablo y que le ayude a presentar un informe de qué es que lo acusa. Y este momento en el capítulo 26 es la audiencia que Festo prepara para que Pablo presente su defensa delante del rey Agripa. Y es un evento donde llegan los principales políticos famosos de aquel momento y Pablo está allí frente a ellos para hacer defensa de lo que lo acusaba. Sin embargo, Lucas, cuando registra en este libro de Hechos esta historia, también quiere que nosotros veamos el contraste de dos mundos en esta escena. Un mundo representado por el príncipe de este mundo, que nada tiene que ver con Dios, representado por los gobernantes y políticos de ese momento. Y otro que tiene que ver con el reino de los cielos,
representado por un siervo enviado por el Rey de Reyes y Señor de Señores en una actitud humilde como era el apóstol Pablo. Estos son los dos mundos que están aquí representados y contrastados, y Lucas quiere que también nosotros miremos cómo el apóstol Pablo, aunque era el acusado, arrastraba cadenas, era el que era salvo y era libre. Mientras que los gobernantes que están allí presentes, que son los que van a escuchar a Pablo y que estaban en el lugar de los libres, realmente eran esclavos del pecado. ¿Nota la paradoja allí? Entonces, aquí hay dos mundos y hay dos situaciones paradójicas, y Pablo está frente a ellos, está a punto de presentar su defensa, pero él aprovecha esta audiencia, más que para su defensa, para presentar el mensaje de salvación. Y Pablo, aprovechando aquel momento, le dice a estos gobernantes acerca de su encuentro personal con Jesucristo. Cuando vemos los versículos anteriores, Pablo viene narrando su conversión. Él habla acerca de que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, habla acerca de que el mismo Señor lo había enviado a ellos para abrir los ojos espirituales de las personas, y que una vez que abrieran los ojos espirituales, regresaran a la luz de Dios, se volvieran de la oscuridad en que estaban a la luz de Dios. Y eso traería dos grandes bendiciones, es lo que Pablo les está diciendo. ¿Cuáles serán esas dos bendiciones grandes? El perdón de pecados y un lugar o una herencia entre los santificados. Cuando oímos este relato, de esta manera que el protagonista aquí es Pablo, pero realmente el protagonista de este momento es el Señor Jesucristo, porque Pablo está relatando el mensaje que el mismo Señor le dio y se lo está contando a estos gobernantes. En medio de su defensa, él está diciendo que lo acusaban por tener una esperanza en el Cristo resucitado. Y este mensaje no solamente es para Pablo, sino también para todos aquellos que hemos sido iluminados en nuestros corazones por el Evangelio de Jesucristo y hemos sido pasados por la gracia de Dios de la oscuridad a la luz de Dios. Y Dios quiere que nosotros hoy veamos algunas cosas aquí en este pasaje que nos enseñan de que este mensaje hoy lo necesitamos, y que cuánto necesitamos ver a muchas personas pasar de la oscuridad a la luz, volverse de la oscuridad a Dios, volverse de la oscuridad espiritual en la que están a Dios. Y lo primero que encontramos en este pasaje, la primera verdad que el Señor quiere que nosotros veamos es una incapacidad personal. Todos nosotros, aunque tenemos habilidades, tenemos capacidades, el ser humano es muy creativo, muy capaz de hacer muchas cosas. Sin embargo, todos nacemos con una incapacidad personal. ¿Cuál es esa incapacidad? Bueno, aquí el apóstol Pablo dice que él fue enviado por el Señor para abrir los ojos espirituales. Quiere decir que hay una incapacidad personal que es una ceguera espiritual. Y Pablo está en medio de esta audiencia y él sabe que tiene una misión, porque sus ojos se abrieron espiritualmente. Ahora él tiene la misión de ser instrumento en las manos de Dios para que otros abran sus ojos también, a nivel espiritual. Él está allí mirando en la audiencia a su alrededor y se da cuenta que está ante reyes, gobernantes y personas que vivían en una oscuridad espiritual. Y desea con todo su corazón que ellos puedan entender la verdad del Evangelio. Y no desaprovecha esta oportunidad. Seguramente Pablo allí veía a algunos compañeros de la escuela de los fariseos, porque toca el tema de la resurrección. Seguramente Pablo miraba allí y veía a judíos que habían visto su carrera como perseguidor de los cristianos y que habían visto su carrera como un cumplidor de la ley. Y estaba mostrando y diciendo, yo tuve un encuentro personal con Jesús y Él ahora me ha enviado. Y por eso soy acusado, porque anuncio un mensaje, porque anuncio que las personas deben arrepentirse y volverse de la oscuridad espiritual a Dios.
Y allí todos están escuchando cómo Pablo describe cómo Jesús cautivó su corazón. Y ellos están con la boca abierta allí mirando, fascinados, oyendo esa experiencia. Y oían que Pablo hablaba de una luz que resplandeció más fuerte que el sol, una voz que oyó del cielo. Yo me imagino que ellos dijeron, no, esto es algo fantástico. Y estaban allí fascinados. Pero llegó un momento en que Pablo siguió hablando y habló de la necesidad de arrepentimiento, habló de la necesidad de volverse de la oscuridad a Dios. Y allí empezaron a incomodarse los que estaban oyendo. Porque cuando estamos ciegos espiritualmente y aún nuestros ojos no se han abierto a la luz expone nuestra vida de oscuridad y no nos gusta. ¿O a cuántos les parece cómodo que uno esté en un lugar encerrado, oscuro, donde no entra luz y de pronto alguien enciende una luz? Inmediatamente, ¿cuál es la reacción? Nuestros ojos es una sensación incómoda, porque la luz revela lo que no podíamos ver antes. Y el ser humano, todos nosotros nacemos bajo esa incapacidad de ver las verdades de Dios, de ver la palabra de Dios, de entenderla, de comprenderla y de recibirla y valorarla. No podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, porque nacemos en un estado de ceguera espiritual, en una incapacidad de ver las cosas de Dios. Y cuántas veces nosotros, como sucedió en este momento con el apóstol Pablo, allí habían personas oyéndolo, estaban encantados con lo que él estaba diciendo, pero llegó un momento donde especialmente los líderes gobernantes que estaban allí, que se caracterizaban porque llevaban una vida inmoral. Cuando vamos a la historia nos damos cuenta que el rey Agripa estaba casado con su hermana de sangre. Era una relación incestuosa, pero ellos vivían en esa condición y muestra la condición de inmoralidad de aquel momento. Así que cuando Pablo les habla, la reacción de ellos, cuando miramos más adelante el relato, es de incomodidad, porque había una incapacidad de ver la verdad de Dios, que fuimos diseñados para con nuestra vida honrar a Dios y no ir en contra de su voluntad. Pablo ha venido relatando cómo Jesús se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te gusta darte golpes en la cabeza? ¿Por qué quieres ir siempre en contra de mi voluntad? Y Pablo está contando estas verdades y ellos están siendo confrontados. Y así nos sucede cuando aquellos que hemos experimentado la luz de Dios y testificamos de nuestra fe a otras personas que aún no creen, ¿qué sucede? Muchas personas se incomodan porque no pueden comprender las verdades del evangelio. Porque aunque son comprensibles al oído, las historias que ellos escuchan acerca de que Jesús vino a este mundo, murió en una cruz, eso se puede comprender intelectualmente. Pero de ahí a que lo llevemos al corazón y lo entendamos y lo valoremos, dice Pablo, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, no razonablemente. Y la fe que salva no es la fe intelectual, porque aquellos hombres, especialmente el rey Agripa, usted lo puede ver más adelante, conocía acerca de los profetas. Y por eso Festo lo llama, porque él era conocedor de la religión judía. Y había oído hablar mucho acerca de la esperanza del Mesías. Así que no basta con tener un conocimiento intelectual. La fe que salva es aquella que puede comprender las verdades del evangelio y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero cuando nosotros nacemos lejos de Dios, aunque Dios hizo al ser humano con la capacidad de ver su gloria y su poder, así nos diseñó Dios en un principio. Usted lo encuentra en el libro de Génesis en los primeros 2 capítulos. Dios hizo al ser humano con la capacidad de ver su gloria, su poder, su amor. Pero llegó un momento donde el ser humano toma una decisión equivocada y es alejarse de Dios. Y a partir de allí los efectos del pecado desviaron al ser humano de un caminar correcto. Lo pervirtieron en su ser. Y eso no significa que el hombre, el ser humano, cuando cae en el pecado,
no tenga una idea, un conocimiento de Dios, del todo sea desconocido para él, porque el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que Dios se les hizo evidente a aquellos que decidieron rechazarlo. Las personas, cada uno de nosotros, aun cuando no hemos oído el evangelio, Dios se hace evidente por la naturaleza, Dios se hace evidente por la creación. Así que el hombre puede tener una idea acerca de Dios, pero eso no es suficiente. El hombre puede tener conciencia de lo bueno y lo malo. Cuando Jesús está allí para defender a la mujer adúltera en aquel escenario, él dice: el que no haya pecado, que tire la primera piedra. Y aquellos hombres que sabían que habían pecado se fueron alejando, se retiraron, y Jesús dice: ¿dónde están los que te acusaban? Porque los seres humanos tenemos una conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, aun cuando no conozcamos el evangelio de Jesucristo. Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 2 versículo 15 que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Ahora, aún así, hay una incapacidad de ver el valor de lo que Dios ha hecho por nosotros. Aunque somos capaces de hacer cosas buenas o de ver también, en cierta manera, la evidencia de un creador, sin embargo, hay una incapacidad que el pecado causó en toda la raza humana. Y la Biblia nos enseña que a consecuencia del pecado quedamos totalmente incapacitados para cambiar por sí mismos nuestro carácter y nuestra conducta de tal forma que amemos y hagamos la voluntad de Dios. En eso es nuestra incapacidad. No en creer en Dios, porque hay personas que creen, pero no han entendido lo que Cristo ha hecho y que hemos sido llamados para entregar y rendir nuestra vida a Dios. Y esa obra la hace el Espíritu de Dios, poder llevarnos a salir de esa ceguera espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 17, vaya conmigo un momento. Y allí también el apóstol Pablo hace mención a esta realidad espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 17. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Y aquí se está refiriendo a la ceguera espiritual. ¿Quiénes tienen la mente confundida y llena de oscuridad y vagan lejos de la vida que Dios ofrece? Aquellos que no conocen a Dios, dice Pablo. Y dice el texto: porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Es decir, nosotros nacemos con una condición de ceguera espiritual. Pero Dios desea que nosotros podamos ver. El deseo de Dios no es que nos quedemos en esa condición, sino que le conozcamos para que haya luz en nuestro entendimiento y podamos ver aquellas cosas que antes no veíamos. Y no veíamos no solo por causa del efecto del pecado en la naturaleza humana, sino también a causa de estar bajo el poder del diablo o el poder de Satanás, que es una verdad que a veces poco se habla y que suena así medio fantástico, pero es una realidad. La realidad espiritual es que hay un dominio en este mundo sobre aquellos que no creen en Dios. Y ese dominio lo lidera Satanás. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice el apóstol Pablo: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia o del evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Hay una operación también en el mundo que nos rodea. Vivimos en un mundo que está bajo el gobierno de Satanás, pero no somos nosotros de este mundo. Por eso Dios ha venido a revelarse
a la humanidad para que podamos verle y podamos pasar del dominio de Satanás al reino de Dios. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y cuando nuestros ojos espirituales se abren, podemos ver esa realidad. Podemos ver la verdad de Dios, la realidad de un mundo en el cual nosotros vivimos. Cuando nosotros hemos conocido del Señor y hablamos a otras personas, hay personas que aún todavía no pueden captar el mensaje del Evangelio. Y aquí se requiere que cuando usted y yo hablemos y testifiquemos de nuestro encuentro con Jesús y de la fe en la cual hemos creído, de la salvación que nos ha sido dada y podamos compartir con otros, lo hagamos con la asistencia del Espíritu Santo, no creyendo que somos nosotros los que vamos a abrirle los ojos espirituales a las personas. A veces equivocadamente tomamos esa actitud. Y entonces si las personas no nos escuchan o no producimos esa reacción en otros para que reciban el Evangelio, especialmente cuando son seres que amamos y que es nuestra familia, nos cargamos con Dios. Pero ¿por qué las personas, si yo le hablo? Y eso no debe ser una razón para dejar de hablar y predicar y anunciar, porque no depende de nosotros. El único que tiene poder de abrir los ojos espirituales es Dios. Solo somos instrumentos. Cuando Pablo dice Dios me envió para abrir los ojos espirituales, está diciendo que Dios le asignó una misión para ser su instrumento, al igual que usted y a mí si hemos conocido la luz del Evangelio. Tenemos esa responsabilidad, pero haciéndolo bajo la asistencia del Espíritu Santo, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor lo que hace es usar nuestra vida como un canal para llevar el mensaje de la cruz, lo que Jesús hizo por la humanidad. Y ese mensaje opera como esa lámpara que ilumina la oscuridad de la mente de las personas. David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera en mi camino. Y lo que hace el Señor es usar nuestra boca para que hablemos de nuestro encuentro con Jesús, de lo que Dios ha hecho, para que proclamemos el mensaje de la obra de salvación. Pero el que una persona comprenda en su corazón y entregue su vida a Cristo y lo reconozca como su Salvador y su Señor, ya no depende de nosotros. Depende de la obra del Espíritu Santo. Depende de algunos elementos allí que también incluyen que las personas o amen más las tinieblas que la luz o amen la luz y deseen salir de las tinieblas. Porque aquí hay una escena y hay un escenario de esa forma, donde habían personas escuchando allí, pero estaban bajo el gobierno del enemigo y no querían salir de ahí. Y esta es una realidad que debemos entender. Cuando las personas no pueden captar el contenido del Evangelio, es debido a la ceguera espiritual. Y debemos orar que el Señor abra sus ojos espirituales. Y lo paradójico de este mundo y lo que está sucediendo en este tiempo es que las personas lo demoníaco lo ven normal, porque están bajo el dominio de Satanás. Eso suena muy fuerte, pero es una realidad espiritual. Y si la iglesia no nos conservamos en caminar en luz como hijos de luz, podemos empezar a perder de vista muchas cosas en medio de la oscuridad de este mundo. Jesús mismo llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Jesús mismo lo hizo. Y hoy en día estamos mirando cómo el sistema que Satanás utiliza, que es la mentira y la muerte, está operando en todas las esferas de la sociedad a través del cine, de la música, de muchas cosas. Y aquellos que tenemos la luz, el mensaje de la palabra, deberíamos ver claramente lo que está pasando. Sin embargo, si la iglesia no camina en luz, no va a poder ver y puede caer en medio de esa oscuridad y empezar a tropezar. Un ejemplo de ello lo vemos en la iglesia que está representada por la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis. El Señor les dice que su visión espiritual estaba borrosa y por eso se habían empezado a alejar y habían caído en una tibieza espiritual, es decir, a vivir como vivían las personas que no conocían a Dios. Iban a la iglesia, pero vivían como vivían aquellos que no conocían a Dios. Eso está pasando en este tiempo. Y la luz de Cristo debe alumbrar en nuestros corazones y en nuestras mentes si ya hemos conocido la verdad del Evangelio. En estos días hubo un evento
que es de repercusión mundial, pero fue celebrado en Miami. Y a raíz de eso invitaron a 4 de los más influyentes músicos, cantantes, que tienen una influencia muy fuerte porque son muy famosos en los jóvenes, en los adolescentes. Y fue evidente, aún para gente que no es cristiana, que se dio más que un concierto musical, toda una ceremonia de satanismo, un ritual, en el vestuario, en las coreografías, en todo lo que se hizo, donde la audiencia son millones de jóvenes, de personas. Las canciones que utilizaron fueron precisas con la intención de lo que Satanás, el príncipe de este mundo, busca, y es influenciar la mente a través de un mensaje que lo ha canalizado hoy por medio de aquellos que le sirven para dañar la mente, el pensamiento de los jóvenes, de los niños. Y lastimosamente, aún a veces personas que dicen que han visto la luz, que han salido de la oscuridad a la luz porque han conocido la vida cristiana, escuchan esta música. Sin importar que las letras van contra los principios de la palabra de Dios. Y por eso Pablo dijo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y no hemos entendido esa verdad. Que el mundo vea eso como normal, pues es propio de la ceguera espiritual. Pero los creyentes deberíamos estar viendo claro lo que está pasando y ser muy sensibles y estar alertas bajo esta influencia. Porque el mismo Jesús dijo que el diablo es el príncipe de este mundo y lo rige como un sistema por medio de los gobiernos humanos, por medio de las leyes que aprueban los gobiernos, donde se legaliza la inmoralidad, donde se legaliza la maldad. Es lo que estamos viendo. Donde el mundo influenciado por Satanás tiene sus propios pasatiempos. Para que aquellos que carecen del poder de la vida de Dios amortigüen sus penas en ellos. Tenemos el alcohol, las drogas, y no son más que los pasatiempos que Satanás ofrece a un mundo carente del poder de Dios para amortiguar sus penas. Tenemos que entender a la luz de la Escritura que hoy ilumina nuestro pensamiento, el sistema que nos mueve, que nos rodea, y cómo el Señor ha venido para que nosotros, a través del mensaje de su palabra, podamos ver lo que está sucediendo, abrir nuestros ojos espirituales. Que podamos entender que el mundo también tiene su propia espiritualidad, como el reino de Dios la tiene. Por eso hay falsas doctrinas. Por eso algunos dicen, pero no entiendo cómo de la misma iglesia hay tantas sectas. Porque Satanás promueve un sistema y trata de dañar las cosas para confundir la mente de las personas. Pero si vamos a la Escritura, ella ilumina nuestro camino y nos guarda de falsas doctrinas, de creer en lo que dice cualquier persona. Tenemos que ir a la palabra y que verdaderamente la palabra esté alumbrando nuestro camino. Y hoy que estás escuchando este mensaje, si aún no entiendes las cosas de Dios, el Señor quiere que abras tus ojos espirituales y puedas ver. Por eso Pablo también habla aquí no solo de una incapacidad personal, que es la ceguera espiritual, sino también de una transformación que Dios quiere hacer de tu circunstancia. Si estás en oscuridad, Dios quiere que esa circunstancia cambie y pases a un reino de luz, que es su reino. Allí el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, donde estamos en el capítulo 26, hace referencia cuando él está predicando acerca de por qué está siendo acusado. Él está diciendo, soy acusado porque anuncio el mensaje de arrepentimiento y que las personas se vuelvan de la oscuridad a Dios, regresen a la luz. Y aunque Pablo quería que este rey, su esposa o bueno, su hermana, lo que fuera, cambiaran y abrieran sus ojos espirituales. Aunque él quería eso en su corazón, que ellos pudieran ver la verdad de Dios,
No vemos una respuesta en el momento, pero no sabemos qué pasó con ellos. Lo que sí sabemos es que seguramente esas palabras debieron quedar impregnadas en el pensamiento del rey Agripa, de su esposa, de Festo, porque ellos se incomodaron y al punto que se retiraron. Y bueno, más adelante vamos a mirar un poquito qué pasó allí. Pero Pablo vio aquella audiencia como una victoria, porque testificó acerca de Cristo. Porque él sabía que no dependía de él la transformación, sino de que ellos pudieran creer para pasar de la oscuridad a la luz. Y Jesús, el mismo Dios, usa un milagro que el apóstol Juan registra en su evangelio. Vaya conmigo, por favor, al evangelio de Juan. Y el apóstol Juan registra este milagro donde el Dios del cielo, el Señor Jesucristo, se vale de una ceguera física para enseñarnos una verdad espiritual. Y es el milagro de un ciego de nacimiento. Evangelio de Juan, capítulo 9. El Señor Jesús dice que mientras caminaba, en el versículo 1, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Es lo que nos cuenta el versículo 1. Si usted mira en el versículo 5, para no leer todo el capítulo, vamos a leer cosas puntuales. El versículo 5 dice que el Señor Jesús dijo: mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. E inmediatamente sucede la sanidad de este ciego de nacimiento. No es casualidad. El Señor Jesús, que está diciendo que está en este mundo y que vino a iluminar en medio de esta oscuridad, va y está a punto de hacer un milagro con el cual va a ilustrar quién es Él y el poder que Él tiene para hacer que los que no pueden ver, puedan ver. Versículo 6. Y es muy curioso la forma como aparece el Señor obrando este milagro. Versículo 6 del Evangelio de Juan capítulo 9. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Y este milagro, que además es curiosa la forma como es realizado, porque hubo otros milagros de sanidad de ciegos, pero este registra Juan que era de nacimiento. Además, es el único donde aparece que el Señor hace algo bien curioso, extraño, y es que toma lodo con saliva y lo utiliza para aplicarlo en los ojos de este hombre y luego lo envía a que se lave en un estanque. Y el Señor Jesús está mostrando varias cosas aquí. Además, era día de descanso y los fariseos se enojaron muchísimo. Más adelante usted puede ver el relato, porque había sanado al ciego. Había una ley en esa época dentro de los judíos, una tradición, que un día de descanso no podían ensuciarse las manos con lodo. Y el Señor intencionalmente hace esto para demostrar varias cosas. Uno, también la forma de tomar el barro en sus manos para traer un milagro creativo en este hombre que era ciego de nacimiento. Jesús quería mostrar que Él es el creador. Así como en Génesis vemos cómo Dios formó al hombre de la tierra, el Señor Jesús está haciendo un milagro creativo aquí y Él está mostrándose como el creador. Está mostrándose también como aquel que es el dador de la ley, porque fue Él quien autorizó en la ley el día de descanso. Y está mostrándose como la luz del mundo, como aquel que es el único que puede hacer ver a quien no puede ver. Y eso es lo que el Señor ha venido a hacer. No importa cuál sea la condición de oscuridad en la que tú hayas vivido, las circunstancias en las que estés viviendo, el Señor Jesús vino a este mundo para abrir tus ojos espirituales, para iluminar tu oscuridad, para cambiar tus circunstancias. Ese es nuestro Dios, que con su amor nos ha buscado a nosotros. Este ciego no fue como otro ciego que clamó: Hijo de David, ten misericordia de mí. No, él no pidió la sanidad. Jesús fue quien lo buscó. Él por iniciativa fue quien nos buscó.
Quizás usó una circunstancia por la que hoy estás aquí oyendo su palabra. Él llamó tu atención, como lo hizo con este hombre. De seguro este hombre pensó que lo iba a enviar al estanque para que fuera sanado con el agua, pero no, él llamó primero su atención aplicando ese lodo allí en sus ojos. Y quizás el Señor también está llamando tu atención. Quizás no has abierto los ojos espirituales, pero el Señor viene llamando tu atención en medio de la circunstancia que has vivido durante todos estos años. De dolor, de heridas, de sufrimientos, de injusticias, de lo que cualquiera que sea la circunstancia. Pero Dios ha venido llamando tu atención. Pero ahora el Señor, más que esto, quiere no solamente usar esa circunstancia, sino transformarla a una vida según su propósito y su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y si más adelante miramos el relato, hubo allí una situación donde el ciego fue al estanque y regresó viendo, mas Jesús ya no estaba, así que él no lo había visto. Los fariseos y los líderes enemigos de la luz empezaron a mirar a ver qué había pasado y querían desvirtuar el milagro y empezaron a preguntarle quién lo había sanado y si era verdad. Y él empezó a decir, sí, no sé quién es, se llama Jesús, pero me ha sanado. Ellos no le creyeron y llamaron a sus padres y los padres dijeron, claro, él era ciego de nacimiento. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos, pero ve y él nació ciego. Así que los fariseos, enojados porque no podían desvirtuar el milagro de Jesús en la vida de este hombre, lo expulsaron de la sinagoga. Lo excluyeron. Y es allí cuando el Señor vuelve de nuevo a buscarlo, versículo 35 del capítulo 9. Y es aquí donde miremos por un momento la bondad, el amor de Dios para con nosotros. Dice el versículo 35. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en él. Es Jesús quien le está hablando, pero como él nunca lo vio, no sabía si era él quien lo había sanado. Así que, versículo 36, ¿quién es, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre y adoró a Jesús. Esto es impresionante cuando nosotros vemos cómo el Señor utilizó una necesidad física, una circunstancia en la vida de este hombre, pero Jesús pudo haberlo dejado allí. Él regresa porque él no solo quería cambiar su circunstancia natural, él quería cambiar su circunstancia espiritual, que era la más importante. Él quería abrir sus ojos espirituales y que pudiera darse cuenta que ahora tenía el privilegio de ver a Dios. Cuando usted y yo recibimos el mensaje del evangelio, quizás por medio de alguna circunstancia, Dios llama nuestra atención y Él tiene el poder para cambiar ese problema financiero, esa salud, ese problema familiar. Pero más allá de eso, Dios quiere que lo veas cara a cara. Dios quiere que lo conozcas y que lo adores, que puedas verlo. No es suficiente con una fe intelectual. Mucha gente está en las iglesias y no puede adorar a Dios porque no le ha visto. Ha oído de Él. Pero el Señor demanda una confesión de fe de nosotros, como lo hizo con este hombre. El Señor demanda de ti una confesión de fe, no solamente que sepas que Él es poderoso para sanar y para dar un milagro a tu vida cuando lo necesitas, sino que tengas una comunión íntima con Él. Él nos creó para adorarle. Él nos creó para que tuviésemos una comunión con Él. Y es lo que Él más anhela. Por eso vino a este mundo. Por eso buscó a este hombre. Y este hombre cuando dijo, eres tú quien me sanó, porque Jesús le dice, está delante de ti, lo estás viendo. Yo soy el Hijo del Hombre. Y yo me imagino este hombre dijo, claro, con todo lo que has hecho, yo puedo confiar en ti. Yo creo, pero también adoró.
Y quiere decir que cuando creemos verdaderamente también adoramos. También nos postramos. También lo amamos. Y no nos avergonzamos ni tenemos prejuicios porque otros nos vean adorarle. Porque otros nos vean expresarle nuestro amor. Aunque se incomoden. Aunque aquellos que escuchan muchas veces nuestras experiencias de fe se burlen. Dios quiere cambiar tus circunstancias, cualquiera que sean naturales, y si son difíciles, si hay una necesidad, Él quiere hacerlo. Pero Él quiere más allá. Eso solo fue una forma de llamar nuestra atención. Pero más allá de eso, Él quiere una relación profunda, personal, de amor con Él. Que podamos verlo y adorarle. Y este hombre creyó la palabra del Señor y obedeció. Su sanidad y su milagro, tanto físico como espiritual, se debió a su fe y a su obediencia. Tú y yo, cuando escuchamos la palabra, no basta solo con creer, tenemos que obedecer. Así en el principio no entendamos muchas cosas de las verdades de Dios, pero Él va a ir iluminando cada vez más nuestro entendimiento. Es creer que aquel que dio su vida en la cruz es poderoso para llevarnos hasta el final, aún a pesar de las circunstancias que nos rodean. Si fue a la cruz, dio su vida sin que nosotros lo mereciéramos, ¿cuánto más hará muchas otras cosas? Sanar tu corazón, romper las ataduras que hay, sanar las heridas del pasado. Satanás quiere tenerte allí muchas veces atado, creyendo que es el alcohol, es la droga, es cualquier otra cosa lo que va a mitigar el dolor y el vacío de tu corazón. Pero Dios en esta mañana dice, yo soy el que puede hacer ver a aquel que no puede ver, aquel que es incapaz de ver las verdades del reino del cielo y las bendiciones que yo he traído en mi sacrificio. Yo puedo hacer que tú veas. Y que no vivas más bajo la esclavitud del pecado y del dominio de Satanás, que solo miente, mata, destruye de muchas maneras. Dios desea que regresemos a la luz, al propósito por el cual Él nos creó. Y es lo tercero que encontramos, ese regreso a la luz aquí en este pasaje de Hechos 26, donde Pablo está en medio de esta audiencia contando su experiencia de fe para que aquellos que lo escuchaban abrieran sus ojos espirituales, para que se convirtieran y regresaran a Dios y recibieran perdón de pecados y una posición, una herencia entre los santificados. Sin embargo, en aquella audiencia había dos clases de grupos. Los que ven a Cristo, como en el caso de Pablo y de Lucas, y los que no quieren verlo, como en el caso de los gobernantes que estaban allí escuchando y los líderes. Había un grupo representado por Pablo y Lucas, de los que creen y pasan de la oscuridad a la luz, y de aquellos que no pueden ver, pero que aunque les sea iluminado el camino, no quieren verlo tampoco. ¿Ha oído usted un dicho muy popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver? Pues así sucedía en esta audiencia. Uno de ellos fue el rey Agripa, que fue llamado por Festo para poder entender lo que Pablo estaba hablando, porque él conocía a los profetas, conocía el Antiguo Testamento. Vaya conmigo allí al capítulo 26, versículo 24 al 28. En el momento en que Pablo está hablando todo esto, Festo le grita a Pablo, versículo 24, estás loco, tanto estudio te ha llevado a la locura. ¿Cuántos nos han dicho que estamos locos por leer la Biblia? Pues no ha sido el único. A Pablo se lo dijo un gobernante de aquel momento y le dijo, Pablo, estás loco, tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad. Y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento, es decir, a Pablo se le olvidó que estaba delante de los reyes de aquel momento y dijo, hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todo
todos estos acontecimientos, es decir, lo que había pasado con Jesús, su muerte, su resurrección, todos estos acontecimientos les son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted le cree a los profetas? Yo sé que sí. Eso era lo que Pablo quería en su corazón. Usted ha oído a los profetas, usted escuchó que un Mesías venía, que iba a morir, iba a resucitar y lo ha visto. ¿Cierto que usted cree? Y note la respuesta. Versículo 28. Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Casi, Pablo, casi me convierto, pero no pudiste. Se burló de él. Pero él conocía. Y muchos han escuchado la palabra del Señor. Pero no quieren pasar de la oscuridad a la luz. Sin embargo, el día de salvación es hoy. Cada día que Dios nos da aquí sobre la tierra es una oportunidad. Él está iluminando nuestro camino a través del mensaje de su palabra. Para que podamos abrir los ojos y pasemos del dominio de Satanás al de Dios, al reino de Dios. ¿En cuál grupo te encuentras tú? ¿En aquellos que pasan de la oscuridad a la luz y ahora pueden ver? ¿O aquellos que aún siendo iluminados con el evangelio de Jesús no quieren verlo? Hay gente que está en las iglesias y dice, yo voy a la iglesia no porque necesito de Dios, sino por otras razones. No sé cuáles serán, pero esos casos pasan. Hay personas que van a la iglesia porque es costumbre ir a la iglesia, porque me gustan ciertas cosas del evangelio, aunque otras no me gustan, pero escuchan la palabra. Y como les gusta una parte del evangelio, que Jesús sana, que hace milagros, esa parte me gusta, pero cuando la palabra me confronta con mi pecado, cuando la palabra y la luz expone la condición de mi vida y me llama a un arrepentimiento y me llama a una entrega completa a Dios, porque todo aquel que vuelve a la luz debe evidenciar un cambio. Pero hay personas que aunque asisten a la iglesia y les gustan cosas del evangelio, permanecen en su pecado. Es decir, no han querido pasar de la oscuridad a la luz. Sin embargo, como aquella audiencia del apóstol Pablo tuvo la oportunidad, hoy hay oportunidad para que aquel que todavía permanece en oscuridad, que no entiende mucho las cosas de Dios, pero se ha inquietado y allí Dios está llamando la atención, está alumbrando tu pensamiento para que puedas ver. Hoy le digas, Señor, yo creo, yo quiero creer, yo creo que tú puedes cambiar esa oscuridad allí en mi corazón, esa oscuridad interior. Yo creo que tú lo puedes hacer. Yo creo, Señor. Y el llamado de Dios en esta mañana, si has permanecido en esa oscuridad espiritual, si aún no has comprendido ni has valorado muchas cosas del camino de Dios, pero has oído, Dios quiere que sepas que estamos incapacitados, sí, por nuestra propia cuenta, pero que hay una capacidad que Dios por medio de su sacrificio hizo posible, y es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para poder ver la voluntad de Dios y obedecerla. El Espíritu Santo pues viene a nuestras vidas cuando creemos en Jesucristo, que Él descendió del cielo, que se hizo como uno de nosotros, que en la cruz cargó nuestro pecado, cargó el castigo por nuestro pecado, que Él nos perdona cualquiera que haya sido la oscuridad que hasta este segundo de nuestra vida hayamos permanecido. Pero Él está diciendo con todo su amor, yo soy la luz del mundo y he venido para alumbrarte, para que puedas pasar de esa oscuridad, para que puedas ver todo lo que he hecho por ti, para que vuelvas en amistad conmigo, para que te reconcilies conmigo. Es su amor, es su iniciativa, es Él el que nos sigue buscando, porque Él es el único que puede abrir nuestros ojos. Él es el único que nos puede llevar a experimentar una relación viva y real.
Cuando Jesús habló a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis, le dijo: unge tus ojos con colirio, porque tu visión espiritual se ha vuelto borrosa en medio de la oscuridad de aquel mundo. La iglesia había entrado en una tibieza espiritual, pero le dijo: compra de mí colirio y lava tus ojos, porque yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere que nosotros abramos nuestros ojos espirituales, que la oscuridad no nuble nuestro pensamiento y que podamos tener una comunión con Él. Él quiere una comunión contigo. Él desea que nosotros en Él podamos encontrar todo lo que necesitamos, el sentido de nuestra vida. Y si tú ya eres una persona que pasó de la oscuridad a la luz, entonces la invitación en esta mañana es a que puedas aprovechar cada oportunidad para ser instrumento en las manos de Dios para abrir los ojos espirituales de otras personas, con una vida de testimonio, con una vida que testifique, con una vida que alumbre en medio de esta oscuridad en la que estamos viviendo. Que podamos aprovechar cada oportunidad, que no te dejes intimidar por las credenciales y los títulos de familiares, de amigos, de gente que dice no necesitar a Dios, pero que están en una ceguera espiritual. ¿Cuántos de nuestros seres queridos o personas que amamos están en la ceguera espiritual de este mundo? Y tú y yo somos llamados a ser luz, lámparas encendidas que alumbran con una vida que testifique de Jesús y que podamos ver a muchos regresar a la luz. ¿Cuántos aceptan hoy ese llamado y esa invitación? Yo te invito a que te coloques en pie y con todo nuestro corazón oremos al Señor por un momento, dándole gracias porque su palabra en esta mañana ha iluminado nuestro pensamiento para conocer aún más su gran amor. Él no dejó al mundo en la oscuridad a merced de la humanidad a oscuras. Él vino y entró a este mundo.